les va? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de la UNAM Responde. Como cada día, nos da muchísimo gusto saludarlos en este espacio informativo de TV UNAM para seguir compartiendo con todos ustedes el quehacer de nuestra Universidad Autónoma de México con el objetivo de que llegue no solamente a nuestra comunidad universitaria, sino a toda la sociedad. Y también, como cada tarde, les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios, así como los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y bueno, el arte, sus memorias y los estudios en torno a su desarrollo, los cuales enriquecen la vida del ser humano, son tan relevantes como su preservación. Y esta tarde vamos a estar platicando sobre un encuentro de especialistas en torno a esta materia que sucede aquí en nuestra universidad y en otras sedes de la Ciudad de México. Acompáñanos durante los próximos minutos. Del 15 al 18 de marzo se lleva a cabo la Sexta Trienal Asociación de Arte Latinoamericano, un evento que por primera vez llega a México y tiene como anfitriones al Museo Universitario Arte Contemporáneo, al Instituto de Investigaciones Estéticas, ambos de la UNAM, y al Museo Franz Mayer. El tema de esta edición es Encuentros con el Archivo en el Arte Latinoamericano y Latine. Y bueno, para explicarnos los objetivos y alcances de este encuentro, nos acompaña aquí en el estudio de TV UNAM la directora general de Artes Visuales de la UNAM y también directora del MUAC, Amanda de la Garza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros de nueva cuenta, ahora no solo para hablar de lo que ocurre en el MUAC, sino cómo esta instancia universitaria se suma a otros encuentros que tiene que ver con el interés de analizar el arte, no solo en México, sino en Latinoamérica, pero también con mirada de participantes de distintas partes del mundo. Amanda, comencemos por ahí. El arte como objeto de estudio, ¿cuál es el objetivo? Es un tema común, digamos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene desde este encuentro? Bueno, este encuentro tiene unas características muy particulares, que se trata de el arte en América Latina, ¿no? Es decir, desde la época precolombina hasta la actualidad. Entonces el encuentro va a reunir a un conjunto de especialistas que en este caso van a reflexionar sobre diferentes dimensiones del archivo, o de lo que se entiende el archivo, que pues para la historia del arte es el fundamento de investigación, no exclusivo, pero sí es un aspecto muy relevante en la investigación histórica. Y en ese sentido, también la perspectiva bajo la que el encuentro se plantea es pensar el archivo como una revisión de las narrativas hegemónicas, es decir, plantear perspectivas decoloniales, perspectivas de género que de alguna manera transforman la lectura sobre los archivos y pues sobre la propia historia del arte en América Latina. Y es importante hacerlo desde esta perspectiva porque ocurre o se lleva a cabo, como decía, como con la visión y con los intereses de distintas instancias. Y lo primero que tendríamos que saber es qué es la Asociación Nacional de Arte para América Latina. Es justamente una asociación que reúne a especialistas de diferentes latitudes, pero cuya característica principal es el interés en el arte latinoamericano. Es decir, estamos hablando de muchas universidades norteamericanas, inglesas, también en América Latina, que tienen programas de investigación de posgrado o departamentos dedicados justamente a arte latinoamericano. Entonces, pues es un momento en donde se reúnen estos diferentes académicos, miembros, que para discutir temas relevantes sobre este campo, ¿no? Este subcampo dentro de la historia del arte, y que pues es un momento justamente para conocer nuevas investigaciones, para, digamos, tratar temas que son relevantes para este campo en un determinado momento o contexto, como es el caso de la ocasión de este encuentro. Un subcampo que abre un universo de posibilidades, justamente por lo que acabas de decir, por el contexto en el que estamos viviendo y la importancia de revisar no solo lo que se está haciendo hoy, sino lo que se ha hecho a lo largo de los años y cómo se puede
interpretar, cómo se puede tener una lectura distinta a ese acontecer artístico básicamente. Cuéntanos de esta trienal, es decir, la asociación existe ahí desde hace ya más de 40 años y hay un encuentro que se lleva a cabo de forma periódica y es la primera vez que México es sede. Cuéntanos cómo se da esto y la importancia de que México esté recibiendo estas miradas, estas perspectivas y qué puede aportar. Bueno, México es un lugar en donde ha habido un desarrollo muy importante del campo de historia del arte. Tenemos el Instituto de Investigaciones Estéticas aquí en la UNAM, nuestra propia relación con la investigación académica en el caso del MUAC, y bueno, pues la propia historia del arte en México es sumamente rica e importante y ha arrojado en términos académicos pues estudios muy relevantes, estudios de investigación muy relevantes y además, bueno, en el arte al menos contemporáneo, que es más mi campo de estudio, claro. Pues México es una potencia en ese sentido, es decir, la diversidad de propuestas artísticas, es una escena cultural sumamente importante, también es una escena muy fuerte de museos, es decir, es uno de los países latinoamericanos con más museos de arte en la región y eso pues hace que sea un espacio muy propicio, además por supuesto que sea dentro de la universidad. Estamos hablando de museos, dos museos que tienen objetivos distintos, como es el MUAC y como es el Franz Mayer, pero además, como lo mencionas, el Instituto de Investigaciones Estéticas. ¿Cómo desde el lugar que cada uno y de los intereses que cada uno tienen, participan y conforman este programa, que son 3 días de actividad sobre temas muy diversos, Amanda? Pues justamente yo creo que es muy interesante que ocurra en estas diferentes sedes, porque una propuesta que está dentro del programa de esta edición de la Trienal es la participación de curadores y de la noción de curaduría dentro del programa, es decir, también la investigación o el desarrollo en historia del arte también está relacionado con el ejercicio curatorial que se hace en los museos. Y eso es algo que forma parte pues de la concepción de la Trienal. Ya antes en el ACMA en Los Ángeles había ocurrido digamos también uno de estos encuentros, entonces creo que permite también vincular la investigación formal en términos académicos y al mismo tiempo lo que se hace en los museos desde el ámbito de exhibiciones, desde la perspectiva curatorial y cómo eso también va modificando pues, digamos, los resultados de investigaciones de archivo, pero también de traer nuevas perspectivas, ahondar sobre artistas o las trayectorias de determinados artistas y cómo a veces las exposiciones se vuelven puntas de lanza de investigaciones en historia del arte futuras, o bien provienen las exposiciones de procesos de investigación muy amplios. ¿Cómo se van conectando todos estos temas? Es decir, hablamos de arte, te refieres al arte y al trabajo que realizan ustedes en particular en el MUAC, que es una exposición, y cómo se van abriendo distintas líneas para acercarse y para entender y para proponer lo que sucede en un museo y lo que sucede con respecto al arte. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cuáles son esos temas urgentes que deben atenderse o de donde debe jalarse hilo para proponer algo nuevo? No solo pensando en el arte contemporáneo, sino en la historia del arte. Bueno, por un lado hay temas que en los últimos años están muy presentes, que son las perspectivas de género, por ejemplo, que plantean pues una óptica muy diferente sobre la trayectoria de los artistas, también reconociendo a artistas que en su época no fueron suficientemente reconocidas o que no tuvieron un contexto para desarrollarse debido pues a las inequidades de género que hay en el mundo artístico, y por otro lado también algo que es muy relevante en los museos y en la historia del arte son, digamos, como estas narraciones que son consideradas marginales o historias marginales que no forman parte de lo que se considera el canon del arte, ¿no? Y cómo podemos conocer estos otros ámbitos, espacios, dinámicas que se produjeron a lo largo de la historia, que plantean, digamos, justamente otra perspectiva. Y creo que también algo que resulta muy interesante es entender
digamos, algunas conexiones que había, ¿no? La historia del arte no solo investigó objetos, sino también relaciones, es decir, cómo unos artistas o regiones estaban conectadas con otras, y cómo ocurrían, digamos, las escenas artísticas. Eso también forma parte de la investigación en historia del arte. Y, por ejemplo, también algo que es más reciente en México, que es una historia del diseño. Por eso es muy positivo que el Museo Franz Mayer esté siendo parte de esta trienal, porque si bien hay investigaciones relevantes sobre el diseño en México, es un campo que todavía tiene una perspectiva futura de mucho desarrollo, de investigación académica sobre el diseño en México. Lo decías al principio de la entrevista, Amanda, me gustaría que ahondáramos un poquito más sobre este tema. ¿Cuál es la importancia de un archivo? Es decir, ¿qué es? Porque además, pues, durante mucho tiempo o en muchos espacios se habla del performance, que son cosas como efímeras, hay artes vivas que suceden y podría pensarse que, pues, terminan en ese momento y sin embargo no es así. Háblanos de cómo se van conformando estos archivos y que no estamos hablando únicamente de una hoja escrita. Bueno, en el caso de los archivos de artistas, sobre todo, tienen características muy diversas. A veces hay, digamos, bocetos, hay, por supuesto, cartas o documentos, hay recortes de periódico, pero también a veces hay testigos o huellas de, por ejemplo, de performances, ¿no? O de acciones o, digamos, de otro tipo de elementos que forman parte de la historia de una obra artística, ¿no? Claro. Nosotros justamente en el MOAC tenemos muchos archivos que tienen estas características, en donde la parte documental tiene un espacio en el conjunto, pero, digamos, hay otras materialidades que forman parte del archivo. Entonces también su tratamiento, la forma de catalogar este tipo de materialidades es muy diferente digamos, a un razonamiento meramente documental. Y entonces ahí también es de donde parte la riqueza de este tipo de archivos, que de alguna manera pues también son testigos de los procesos de creación artística, ¿no? Y cuéntanos de esta otra parte que tiene que ver con no la historia que se cuenta en una exposición o la propuesta que hace algún artista, sino todo lo que se va revelando a partir del estudio y el análisis de estos archivos. Claro, por un lado, los archivos cuando se reciben de forma intacta tienen una lógica interna, es decir, cuando fueron archivos creados por los propios artistas o espacios independientes o, digamos, incluso historiadores del arte o curadores, tienen una lógica interna, es decir, la propia organización del archivo te está diciendo algo sobre la lógica de pensamiento de la persona que lo creó. Por eso es que en la medida de nuestras posibilidades se intenta preservar esa lógica, porque dice algo sobre cómo esa persona pensaba sobre su trabajo, ¿no? Qué decidió guardar, ¿no? Y también, o sea, cosas tan sencillas como a partir de una libreta telefónica uno puede ver con cuáles personas estaba relacionada, o por ejemplo el recibo de pago de una obra, a quienes coleccionaron a ese artista en algún momento, a veces notas o referencias a nombres. Es decir, el archivo lo que da más que evidencias propiamente son como elementos que después uno organiza o tiene que construir una narrativa. Es decir, el archivo en sí mismo no es que te otorgue algo, sino en el proceso de investigación te ofrece elementos, el archivo, y digamos, lo que hay que hacer es desarrollar a partir de una metodología las conexiones y bueno, pues ahondar sobre algunos elementos o aspectos que el archivo está dándonos. El título de este encuentro, lo decíamos, es Encuentros con el archivo en el arte latinoamericano y latine. ¿Para quién está pensado este encuentro? Es decir, además de quienes participan, ¿está abierto a un público en general? Platícanos de esto. Sí, y hagamos la invitación. Por supuesto, está abierto, digamos, a público general. Por supuesto, la perspectiva de las ponencias tiene que ver con un trabajo académico, ¿no? Entonces, invitamos a todo el público, a todos nuestros estudiantes de diferentes niveles de escolaridad, licenciatura, maestría, doctorado, que nos acompañen
estos 3 días de desarrollo del encuentro, porque encontrarán, digamos, temáticas muy interesantes para todo tipo de interés, desde una investigación que tiene que ver con el archivo digital en cuanto al Códice Florentino, hasta justamente el feminismo en el arte, ¿no? O curaduría feminista, hasta, digamos, otro tipo de perspectivas como lo efímero, la relación entre lo efímero y lo digital, el performance, es decir, va a abarcar un conjunto muy amplio de temáticas que estoy segura que el público va a encontrar algo que vaya acorde con sus intereses. Oye, y hay actividades en las 3 distintas sedes con distintas temáticas. ¿Hay que hacer algún registro previo o cómo se hace cuál es el acceso? Digamos, es abierto al público en los auditorios, en las sesiones son públicas, hay también un par de conferencias magistrales, una de apertura y otra de cierre. La de apertura estará a cargo de Rita Eder y de otro conjunto de investigadores que justamente a casi 10 años de desarrollada en el MUAC, la exposición Desafío a la Estabilidad, hacen una revisión de, digamos, de esas nuevas vetas de investigación que se abrieron sobre ese periodo posterior a realizada la exposición en el MUAC. Oye, son muchos los temas que se abordan, pero uno que me llama mucho la atención es estas nuevas lecturas, lo que ya te decía, estas nuevas lecturas que se pueden dar a partir de la revisión de esos archivos, no solo del arte contemporáneo, sino de los archivos o de los documentos que se tienen de hace 100 o de hace 200 años, y son esos huecos que se han dado, esos vacíos, esa falta de equidad. Cuéntanos desde el MUAC o cómo el MUAC colabora con esta mirada de plantear o de tener como un piso más parejo. Sí, yo creo que para nosotros es muy importante la forma, por ejemplo, en que estamos coleccionando en materia de archivo, en donde estamos rescatando historias que creemos que son relevantes. Por ejemplo, hace unos 3 años hicimos una exposición que después se conforma en una colección propiamente documental y de obras que tienen que ver con el VIH y la movilización social que generó la pandemia de VIH en los años 80 y cómo los artistas participaron activamente en el movimiento social que tuvo que ver con digamos, por una sanidad pública o salud pública en torno a las personas que son seropositivas, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros es muy importante también esta aproximación de orden social a muchas de estas temáticas que vinculan justamente lo artístico con la sociedad, ¿no? Entonces, con las problemáticas que se van dando, porque me parece que durante mucho tiempo estuvo ahí como esta idea de que el arte era para relajarte, como para escaparte, y cada vez se va haciendo más evidente que desde estos espacios, tanto de los museos, desde la investigación, se van proponiendo y se van acercando a realidades y a problemáticas que están ahí muy vigentes. Háblanos de esto, Amanda, ¿cuál es la perspectiva? No sé si llamarle responsabilidad, compromiso que tiene el arte para contar esa historia que se vive en muy distintos ámbitos. Así es, yo creo que el arte, entre muchas otras, digamos, funciones o digamos, vetas, una de ellas es justamente esta relación con lo que está sucediendo en el mundo y la relación con el presente. Es decir, los artistas producen arte en un contexto determinado. Es muy claro, por ejemplo, en 1968, en la exposición que se desarrolló, no en el MUAC porque todavía no existía, pero la era de la discrepancia, que justamente aborda de forma antológica la ruptura estética, política y artística que ocurrió a partir de 1968. Es decir, como los grandes acontecimientos sociales simbran también las preguntas del arte y la forma en las que las artistas y los artistas piensan el arte. Oye, si estamos hablando de esta asociación y de este encuentro, que lo que busca es investigar o tener como objeto de estudio al arte en Latinoamérica, ¿qué son o cuáles son esas características que definen a este gran universo que es el arte latinoamericano? Bueno, se ha discutido mucho, respecto de si hay una identidad del arte latinoamericano.
Más que una identidad propiamente del arte latinoamericano, yo creo que existen ciertas condiciones que de alguna manera comparten diferentes países latinoamericanos, ¿no? Que por supuesto son pues condiciones de, digamos, de revuelta política o de, digamos, contextos de gran desigualdad social, ¿no? De conflicto, de violencia, y eso pues por supuesto hace o ha hecho que los artistas produzcan obra que tiene que ver, digamos, con estas historias. Pero al mismo tiempo, yo creo que siempre es importante no encasillar al arte latinoamericano bajo estas características, porque eso siempre produce una relación frente al arte que se produce, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, como de exclusión. Es decir, como que solamente estamos destinados en el arte o en la historia del arte a hablar de estas temáticas. Y entonces yo creo que sí hay ciertas condiciones que comparten los países latinoamericanos, pero al mismo tiempo pues son una gran riqueza de las historias locales a nivel regional, y la perspectiva también latina o latinex, que es la historia digamos, de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, ¿no? Que es una historia del arte también muy propia, que tiene que ver con esta condición de migración en diferentes regiones de Estados Unidos. Y no olvidar que pues es una de las condiciones o de las cualidades del arte justamente es la universalidad. Cuéntanos, ¿cuáles serían, ya para terminar, Amanda, los alcances de este encuentro? Es decir, más allá de lo que está sucediendo o lo que va a suceder durante estos 3-4 días en los distintos espacios de la Ciudad de México, donde participan especialistas de distintos ámbitos también y de distintas partes del mundo, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde miran? Justamente yo creo que uno de los resultados más importantes de este tipo de encuentros tiene que ver con las relaciones que se establecen. Me refiero a como las posibilidades de conectar investigaciones paralelas, de idear nuevos proyectos a partir de estas investigaciones y de discutir justamente, digamos, el estado de la cuestión, en qué es lo relevante y van a ser en los próximos años las orientaciones y las perspectivas que de alguna manera van a tener gran fuerza en un campo que es pues el de la historia del arte, y en particular de la región en América Latina y sobre arte chicano, latinex. Exacto, y esta posibilidad de pensar desde un lugar distinto lo que se está haciendo ahora a partir del arte y cómo se pueden ir conformando esos archivos que serán revisados en algún otro momento de la historia. Es posible a través de esta sexta trienal de la Asociación Nacional de Arte para América Latina, que tiene por título Encuentros con el Archivo en el Arte Latinoamericano y Latine. Tiene lugar del 15 al 18 de marzo en estas 3 sedes de la Ciudad de México: Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y también el Museo Franz Mayer. Todos los datos en los programas o en las líneas que han estado apareciendo a lo largo de nuestra entrevista. Amanda de la Garza, muchísimas gracias por estos minutos, directora del MUAC y directora general de Artes Visuales de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Amanda. Y bueno, ahora pasamos a otra información, porque se cumplen 20 años de la publicación de la obra La Hora sin Diosas, de la escritora Beatriz Rivas. Y en la Casa Universitaria del Libro se tomó pues esta fecha como pretexto para organizar una semana de encuentro entre mujeres y su papel en la literatura, en la ciencia, el arte, el periodismo y otras disciplinas. La Hora de las Diosas ya dio inicio el día de ayer y tiene actividades programadas hasta el próximo 18 de marzo. Pueden consultar los horarios y las fechas de las charlas en el sitio www.casul.unam.mx. Y bueno, hay temas que durante mucho tiempo han sido considerados de salud física y que ahora comienzan a ser analizados desde una mirada emocional y con otra perspectiva. De esto y más nos cuenta el número más reciente de Gaceta UNAM. La gordofobia es una vertiente de discriminación social llena de estigmas y cada vez más arraigada en el país, que requiere un cambio de conciencia y de acciones para acabar con los estereotipos y la violencia estética con la que se relaciona. El glaucoma es considerada la primera causa de ceguera irreversible en México y en el mundo. La edad es el primer factor de riesgo y se cree que al menos el 50% de quienes lo padecen no han sido diagnosticados.
Comienza la Semana del Cerebro del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y durante 4 días, 5 mujeres compartirán sus conocimientos en torno a este órgano fascinante. Para construir sociedades más pacíficas y menos violentas, es necesario imaginar otros futuros posibles y trabajar de forma empática. Esto de acuerdo al 4º encuentro Ser Mujer en México, las mujeres y la construcción de paz, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como parte del 8M. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en la UNAM Responde. Agradecemos también a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio. Y agradecemos a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Los esperamos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.